No, va. Buenas noches al público en general, a todos los directivos que nos acompañan esta noche. Vamos a dar inicio a la conferencia magistral a cargo del capítulo de Ingeniería Electrónica del Consejo Departamental de Lima. A continuación, iniciando con sus actividades programadas de este año, daremos la bienvenida al ingeniero Francisco Madrid Cineros, presidente del capítulo Electrónica, quien inaugurará la conferencia. Adelante, ingeniero Francisco. Bueno, muchas gracias a todos los presentes. Les quiero agradecer a todos los participantes, colegas que nos acompañan el día de hoy. Darles la cordial bienvenida a todos los directivos del Colegio de Ingenieros, actividades profesionales que han sido invitados, instituciones que están presentes en el chat, en la presentación del día de hoy. Vamos a dar inicio, pues. Para nosotros es un honor poder empezar con un brillante profesional, como el ingeniero Carlos Sotelo, ¿no? Ingeniero electrónico, que va a desarrollar su ponencia magistral sobre estos temas de gran importancia para el día de hoy, para el mundo en general, ¿no? En ese sentido, nosotros queremos un poco poner en evidencia todas las actividades que estamos iniciando hoy, 17 de enero, del 2022, asumimos el cargo el 2 de enero, y en ese sentido también le transmito los saludos de nuestro señor decano, el ingeniero Roque Benavides, que por motivos familiares no ha podido estar presente, pero nos ha comunicado de que, lógicamente, él está muy, muy interesado en estos temas, ¿no? Básicamente, eso es lo importante. Bueno, nosotros queremos, como Colegio de Ingenieros, como capítulo de electrónica, queremos participar en el desarrollo activo de la sociedad del conocimiento. Vamos a trabajar sobre, ya que el tema es formación profesional, y vamos a escuchar una ponencia sobre lo que es la eficiencia en la conectividad que debe tener nuestro país. También el tema de la participación del ingeniero electrónico y telecomunicaciones en el ámbito público y privado, mediante una defensa profesional que el Colegio de Ingenieros debe impulsar. Y lo vamos a hacer dentro del estatuto, dentro de los reglamentos y dentro de la política que tiene nuestra institución. A la vez también hemos formado los comités especializados, 10 comités especializados. El día de hoy el comité especializado, ¿no? El comité especializado de conectividad y banda ancha está iniciando con este evento, ¿no? Vamos a participar en la digitalización y el uso masivo del Internet. El uso masivo del Internet, que definitivamente es una de las herramientas, al igual que la imprenta, las escrituras. El día de hoy el Internet es uno de los elementos fundamentales para el desarrollo de nuestro país, y creemos que el Colegio de Ingenieros tiene una tarea muy importante de la masificación y impulsar la parte normativa y técnica, profesional, en el ámbito, digamos, de la digitalización. El colegio no puede estar aislado de la digitalización, tiene que estar en forma activa con sus profesionales. Haremos respetar el ejercicio profesional, la ley 28858, que fue promulgada fue impulsada el año 2006, y vamos a hacer respetar en los diferentes estamentos vinculados a nuestra especialidad, especialmente electrónica y telecomunicaciones, ahora el día de hoy la ingeniería biomédica y otras especialidades afines. Vamos a hacer respetar mediante nuestra participación activa con los ingenieros, y crearemos también el Centro de Innovación Tecnológica y Gestión Tecnológica de Emprendimiento. Para ello, estamos haciendo alianzas estratégicas con todas las universidades que tienen electrónica y telecomunicaciones y biomédica en el país. Y vamos a tratar de impulsar lo que se llama la red RENIE, la Red Nacional de Investigación y Educación, que justamente es parte de la ley, la 29904, de conectividad, que es parte de REGNACE, que justo lo va a explicar Carlos en su ponencia. Es necesario esto, impulsarlo, porque es la respuesta ante la crisis. La crisis no solamente una crisis institucional, de falta de conectividad, de falta de políticas en provincias, pero también tenemos que estar frente al COVID, a la emergencia, ¿no? Ha dejado desnudado todas las deficiencias que tenemos en conectividad, en Internet. Tal es así que ya este año, ya que se regulariza
la educación del colegio, tenemos que participar en forma activa. La RENIE vamos a desarrollarlo con participación de proyectos de innovación con las universidades. El colegio pone a disposición sus especialistas en electrónica y telecomunicaciones en el ámbito de la innovación y la tecnología el día de hoy. Para ello, necesitamos impulsar esa Red Nacional de Investigación y Educación, que es la carretera del conocimiento para poder implementar todo esto. Entonces, yo quiero inaugurar este evento, agradecerles su participación a todos, ¿no? Darles la cordial bienvenida a todos los participantes, agradecer al ingeniero Carlos Sotelo por su tiempo, por la colaboración que tiene con todos los profesionales de la ingeniería electrónica y telecomunicaciones, y declaro inaugurado el primer seminario profesional sobre análisis normativo y tecnológico para un país eficientemente conectado mediante una formación profesional. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Francisco Madrid. Bueno, siguiendo con el programa, efectivamente, daremos inicio a la conferencia magistral titulada Análisis normativo y tecnológico en telecomunicaciones para un país eficientemente conectado mediante una formación profesional, a cargo del ingeniero CIP Carlos Sotelo López, ingeniero electrónico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Ingeniería de Comunicaciones de la Universidad Cantabria en España, magíster en Administración de Negocios MBA en la Universidad San Ignacio de Loyola, exministro de Comunicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. La agenda que va a tocar, problemática de las telecomunicaciones en cifras. 1. Situación de la red dorsal nacional de fibra óptica. 2. Situación de los proyectos regionales de Pronatel. 3. REDNACE y RNIE. 4. Competencia y eficiencia del mercado de las telecomunicaciones. 5. Comunicación satelital para la conectividad total del Estado y la inclusión social. 6. Formación de profesionales en electrónica y telecomunicaciones. Adelante, ingeniero Carlos Sotelo López. Bienvenido. Muy buenas noches con todos. En primer lugar, agradecer al capítulo de Ingeniería Electrónica del Colegio de Ingenieros del Perú, al ingeniero Francisco Madrid y a los organizadores de este evento que me permiten estar esta noche con ustedes. El título de la conferencia, como ustedes saben, es Análisis normativo y tecnológico para un país eficientemente conectado mediante una formación profesional. El título es bastante extenso y cada uno de los puntos, abordarlo, tomaría una conferencia específica. Sin embargo, esta conferencia de lo que trata es de incidir en los aspectos más relevantes de cada uno de estos puntos que comprende la conferencia. Cuando hablamos de análisis normativo, estamos hablando de las leyes, reglamentos, normas, y si nos centramos en los reglamentos, leyes, normas, incluso la ley de más alto nivel, que es la Constitución, y nos preguntamos, ¿toda esta base normativa y legal nos permite tener una conectividad eficiente, ser un país desarrollado? Y la respuesta es sí. O sea, no podemos poner como excusa, disculpa o pretexto el no tener las leyes adecuadas, el no tener una constitución nueva, el no tener reglamentos, y en consecuencia nuestra situación en telecomunicaciones no es la que todos quisiéramos. Entonces, sí tenemos el marco legal, tenemos las leyes y los reglamentos, solo que no se están empleando adecuadamente. No se están empleando en favor del país. Emplear las normas y las disposiciones o las leyes en favor del país no significa transgredirlas, no significa, como se puede decir en un argot criollo, sacarle la vuelta a las normas, no, sino hacerle uso de estas herramientas que nos permitan tener mejores servicios. Con relación a la tecnología, no tenemos problemas tecnológicos. La tecnología es una herramienta de uso mundial. Hoy en día, la fibra óptica permite la transmisión de tremendas capacidades en velocidad de transmisión, que hace algunos años era impensable. Y esta transmisión de grandes capacidades permite bajar los costos significativamente.
En el pasado nosotros, en relación a las telecomunicaciones, teníamos costos en función del tiempo. Eso pasó. Después vino costos en función de kilobits, luego en función de megabits, gigabits, y estamos ya llegando a los terabits. Más adelante, ¿qué otra unidad va a llegar? Entonces nosotros tenemos que tener una visión de futuro en el sentido de que la tecnología lo que hace es permitirnos mayor capacidad y reducir los costos. En consecuencia, no podemos vivir como en el pasado, que teníamos grandes limitaciones de infraestructura y tecnología. Hoy día tenemos la infraestructura, hoy día tenemos la capacidad suficiente. Entonces el problema tampoco no es tecnológico, ¿no? Y luego, cuando hablamos de un país eficientemente conectado, la eficiencia es un término de ingeniería, en el cual uno obtiene un valor, ¿no?, a cambio de un costo o del uso de un recurso. Siempre que el valor que obtengamos sea mucho mayor que el recurso que empleemos, somos más eficientes. Pero ¿qué está ocurriendo en el país? Nosotros estamos empleando recursos económicos muy elevados y lo que obtenemos es mínimo. Eso ocurre, por ejemplo, en la red dorsal, donde se han comprometido 333 millones de dólares, se viene pagando anualmente 24 millones de dólares por operación y mantenimiento, y el uso de la capacidad de esta red dorsal, de acuerdo a un informe del MTC, es 3.2%. Hoy en día ha subido un poco más del 3.2%, pero es increíble. Y nos preguntamos, ¿eso es eficiencia? No es eficiencia. Cuando hablamos de los proyectos regionales, 21 proyectos regionales, hoy día están en operación 6 proyectos regionales, 1.800 y tantos millones de dólares comprometidos. ¿Y cuál es el beneficio que obtenemos? Estos proyectos conectan a comisarías, postamédicas, establecimientos de salud y colegios con, entre comillas, cierto beneficio. Y al resto de las instituciones del Estado, no están comprendidas dentro de estos proyectos regionales. Mucha gente desconoce eso. Pero además, esta conectividad que dan los proyectos regionales, ¿qué tipo de conectividad es? A los colegios, 2 megabits por segundo al 40%. A las comisarías también. Y a los establecimientos de salud, sí. 2 megabits por segundo al 40%. ¿Y cuánto paga? 87 soles. Caramba, eso está grave. Sí está grave. Y a la población que está ahí en la zona, a un campesino, a un tendero, a un agricultor que quiere conectarse a Internet, sí puede conectarse, pero tiene que pagar 450 soles por 2 megabits por segundo al 40%. O sea, 450 soles por 1 megabit. ¿Qué es eso? Es ineficiencia, por ponerle un término, vamos a decir político, pero podríamos decir muchas cosas más de eso, que es nuestra realidad. Entonces, no somos un país eficientemente conectados, somos un país de grandes necesidades en educación, en salud, en seguridad, en productividad, etc. Y nosotros tenemos los recursos, tenemos la infraestructura, tenemos los profesionales, tenemos las normas, y no lo hacemos, ¿no? Y el problema central, ¿cuál es? Por la formación de docente universitario, por el ejercicio profesional como docente, considero que la persona, ¿no?, es el centro de la sociedad, ¿no? Todos los problemas que nosotros tenemos es porque no estamos suficientemente preparados con la calidad, con las competencias que deberíamos tener. En consecuencia, la formación profesional es fundamental para el ejercicio profesional. Las universidades son la base de la formación de nuestros profesionales. Ahí tenemos que incidir en mejorar la formación, no solamente técnica, ¿no? Tenemos que darle también valores,
tenemos que hacer que los estudiantes conozcan la realidad, tenemos que hacer que los estudiantes desarrollen competencias, habilidades blandas. Y luego, en el ejercicio profesional, nosotros debemos exigir que los cargos públicos que estén relacionados con la ingeniería electrónica y de telecomunicaciones lo desarrollen o lo desempeñen profesionales que tengan la colegiatura, ¿no? Eso es un elemento también fundamental. De alguna manera, eso va, no totalmente garantizar, pero va a ayudar a que la calidad de las decisiones y de los resultados de los proyectos pueda mejorar. Bueno, voy a pasar a hacer alguna presentación. Los puntos de la conferencia ya se han mencionado. Vamos a ir directamente a la red dorsal. ¿Qué es la red dorsal? Como su nombre mismo lo dice, es una columna vertebral de comunicación. Red dorsal. Es una red que conecta Lima, la capital, con 180 capitales de provincia. Es una red de transporte de comunicaciones, de fibra óptica. Haciendo una similitud con carreteras, sería como una gran vía expresa que va desde Lima hasta 180 capitales de provincia. Y la pregunta es, ¿y por qué no va a todas? Porque hay capitales de provincia que están en la selva, donde por ahora es muy costoso desarrollar un tendido de fibra óptica en la selva. Entonces, esta gran carretera puede unir Lima con las capitales de provincia. ¿Y cuál es el propósito de esta carretera de información, esta fibra óptica? El propósito es permitir que los pobladores que están en provincias, en las zonas alejadas, tengan los mismos beneficios que un poblador en Lima. En Lima nosotros, por ejemplo, compramos el internet actualmente 100 megabits a 100 soles. Pero pregunten cuánto tiene que pagar un poblador en provincias por el internet. ¿Cuánto está pagando hoy en día? Entonces, como política de Estado, se desarrolló una red dorsal para reducir los costos significativamente y los pobladores en provincias puedan tener acceso a internet y las entidades del Estado también puedan estar mejor conectadas. Ese es el propósito de la red dorsal. Y esta red dorsal ha significado un compromiso por parte del Estado de 333 millones que se ha venido pagando hasta la fecha, ¿no? El 2016, en septiembre, se inauguró la red dorsal. Tenemos un poco más de 5 años de operación de la red dorsal y, sin embargo, solo se ha utilizado una mínima capacidad en la red dorsal. Y todos nos preguntamos, ¿pero qué está pasando? ¿Por qué? Y por ahí hay comentarios que dicen, no, pues es que lamentablemente la ley no nos permite, lamentablemente el contrato no nos permite, tenemos un marco legal que nos imposibilita y estamos condenados, ¿no? No, eso es totalmente inexacto, ¿no? Ocurre en nuestro medio, hay gente que no dice claramente las cosas, o que de alguna manera trata de maquillar una situación que no es adecuada, ¿no? La red dorsal se soporta sobre la ley 29904, que es una ley muy buena, muy buena. Ustedes léanla, todo peruano que está en telecomunicaciones en electrónica o en cualquier especialidad debe leer la ley 29904, porque al ser las telecomunicaciones transversales y contribuir a atender las necesidades de todos los sectores, es importante conocer la ley. Esta ley tiene 3 artículos muy importantes. Además del artículo 1 y 2, que es el objeto de la ley, que son 2 artículos muy, muy buenos, el 17 habla de RedNace. RedNace es la red que debe conectar a todas las entidades del Estado para los fines del Estado. ¿Cuáles son los fines del Estado? Llevar desarrollo, llevar igualdad, promover la igualdad de oportunidades para todos,
contribuir al desarrollo de la educación, la salud, ¿no? A tener un país equilibrado, justo. Esa es la función del Estado o la Constitución. Entonces, la conexión de todas estas entidades del Estado constituye la RENACE. Y alguien se puede preguntar, pero ¿y la RENACE ya existe? Claro que existe. ¿Acaso un municipio de cualquier provincia no se conecta con el MEF para hacer transacciones a través del SIAP? Sí. ¿Acaso el Ministerio de Educación no se conecta con los colegios? Sí. Estamos conectados, pero estamos conectados a través de un mecanismo ineficiente. ¿La RENACE existe? Sí existe la RENACE. No está funcionando eficientemente porque nos conectamos a través de Internet, porque cada entidad contrata el Internet independientemente por volúmenes pequeños, entonces los costos nos salen muy elevados. Está la RENACE, pero genera unos costos tremendamente elevados. ¿Cuánto nos está costando anualmente el Internet fijo? 470 millones de soles. Y cuando uno dice un número, bueno, y está bien, es muy alto, es bajo, es demasiadamente alto. Cuando hacemos nosotros un análisis más o menos estimado de dividir el costo total de la conectividad anual y lo dividimos entre la cantidad de entidades y luego lo dividimos entre 12 y lo asociamos a la capacidad que consume el Estado, más o menos sale que el Estado gasta $30 por 1 megabit por segundo. Es increíble, ¿no? ¿Y eso se puede cambiar? Claro que se puede cambiar. Si nosotros hacemos una compra corporativa, todo el Estado compra Internet para todas las entidades y hace un concurso abierto. ¿Y cuánto nos costaría el Internet si hacemos ese tipo de compra? Increíblemente, hoy en día podría estar costando 20 centavos de dólar por mega, y hasta menos, a 10 centavos de dólar por mega, y estamos pagando $30 por mega. Entonces, es un problema grave. Bien, el artículo 17 entonces dice, se crea, de alguna manera, no se crea, sino habla de que dentro de la red dorsal, una de las posibilidades es la conectividad a las entidades del Estado, ¿no? Y en un artículo siguiente, que es el 18, dice, para este propósito de conectar a las entidades del Estado, se reserva una capacidad en la red dorsal, artículo 18, muy importante. Y en el artículo 19 dice, el Estado es el que está facultado para determinar las condiciones técnicas, económicas y legales del uso de esta capacidad, ¿no? Incluso habla de que el costo del uso de esta capacidad reservada para el Estado lo debe fijar el Pronatel. En la gestión que tuve, 2 meses y medio, una gestión realmente muy satisfactoria para mi persona, ¿no? Se logró determinar que este costo que dice la ley sea 0. Y se sacó una norma que dice que 0 el costo de transporte en la red dorsal para las entidades del Estado. ¿Qué se consigue con esto? Fácil. Que las entidades que están en provincias, con ese costo 0 de transporte, es como si estuvieran en Lima. Y podrían gozar de todos los beneficios que tiene Lima, porque tenemos un país centralista, es decir, los precios de Internet bajarían. Yo les hago un comentario. Por ejemplo, un municipio en Ayacucho pide una cotización al operador que le da servicio para que le dé Internet. Y el operador le dice, sí, te puedo dar Internet, te va a costar 450 soles, 2 megabits al 40%. Es decir, 450 soles, 1 megabit. Imagínense, un municipio en Ayacucho, ¿no? Quiere tener Internet
Y un megabit le cuesta 450 soles a través de un proyecto financiado por el Estado. Y nosotros, mi persona, ustedes, en casa, tenemos 100 megabits a 100 soles, ¿no? Sin estar financiado por el Estado. A nosotros nadie nos regala el pago de Internet. ¿Y cuánto nos cuesta? Nos cuesta 1 sol el megabit. Y a un municipio se le cotiza 450 soles un megabit. Y lo peor es que está financiado por el Estado esa red. Esos son puntos que tienen que cambiar. No podemos buscar excusas. Por ahí se dice, si utilizamos eficientemente la red dorsal, vamos a hacer competencia desleal. Me pregunto, ¿contra quién vas a hacer una competencia desleal? Es un absurdo. Es absurdo. ¿Por qué? Porque uno hace competencia desleal cuando compite en un negocio. Por ejemplo, si el Estado quiere comercializar el Internet y tiene una red totalmente subsidiada y vende Internet, entonces sí podría pensarse que está compitiendo deslealmente con un inversionista que hizo su esfuerzo, le costó mucho dinero, y otro que ha sido subsidiado, no puede competir. Esa es competencia desleal. Pero afirmar que hay competencia desleal porque el Estado hace uso eficiente de su infraestructura, donde el Estado paga toda la construcción y paga toda la operación, es un absurdo, ¿no? ¿Y qué es lo que nos da base para decir que esa afirmación no es correcta, o los que piensan así están equivocados? El artículo 17 nos dice que la red NACE es una red para conectar a las entidades del Estado sin fines comerciales. Felizmente en la ley está así de claro. Entonces, si es sin fines comerciales, es para uso interno, ¿qué competencia desleal hay? En absoluto, ¿no? Hay otros que afirman, si hacemos uso de la red dorsal con costo cero, hay lonche gratis. No hay lonche gratis acá. Pareciera que más bien hubieran hecho un festín con el Estado. No un lonche, sino un festín. Lamentablemente, hay que hablar las cosas claramente, ¿no? Pero no es así. No hay ni lonche gratis porque se está pagando, el Estado está pagando todo, y tampoco hay competencia desleal. O sea, hay la suficiente base para hacer un uso eficiente de la red dorsal. ¿Y quiénes comprenden la red dorsal? Todas las entidades que están dentro de la ley 27444, que es la Ley de Procedimiento Administrativo General. Un punto importante en la red dorsal: se utiliza poca capacidad y el Estado, en su reserva, utiliza cero de la capacidad de reserva. Eso está originando grandes pérdidas económicas al Estado y grandes pérdidas de oportunidades. Imagínense, 5 años estamos perdiendo oportunidades en una mejor educación, una mejor salud, una mejor productividad, una mejor eficiencia del Estado, una mejor transparencia. Si alguien, un economista valiente, se pone a evaluar y sacar los costos y lo publica, imagínense lo que vamos a enterarnos de cuánto está perdiendo el Estado por no hacer un uso eficiente de algo que le pertenece y que la ley le faculta utilizar. Hace poco, cuando estuve en el ministerio, fue una gran batalla, por decir así, ¿no? Pero una experiencia muy interesante, conversar con los profesionales del sector, ¿no? Y intercambiar opiniones y preguntarles cuál es la percepción que ustedes tienen de la realidad de las redes, ¿no? Y los escuchaba y después les decía, pero eso tenemos que cambiar, las cosas no están bien. Y me miraban simplemente, y después yo decía, pero el uso de la red dorsal es mínimo y prácticamente el Estado no lo utiliza. Entonces lo que vamos a hacer es una norma que establezca que en la red dorsal se reserve el 80% de la capacidad. Y me miraban sorprendidos.
Y yo también los miraba sorprendido. ¿Por qué? ¿Quién está mal? No, nadie está mal. Hay que mejorar simplemente las cosas. Tenemos que mejorar nuestra vida. La percepción de los otros nos ayuda a tener una percepción más completa. Nadie está bien totalmente o equivocado totalmente, ¿no? Pero tenemos que dialogar y llegar a algo que sea mejor para todos. Entonces, 80% de la capacidad de la Rosal se puede, claro que se puede. Y alguien me decía, pero viceministro, si actualmente hay una capacidad de 9% y no se utiliza nada, ¿no? ¿Cómo usted quiere que se utilice un 80%? Y yo le respondía, pero ¿usted se acuerda de su curso de economía en la universidad? ¿Y se acuerda del curso de la demanda? ¿No? El tema de demanda. Usted ve que en la curva de demanda, que nosotros ahí la tenemos representada, tenemos una curva en la cual en un eje tenemos el precio en dólares de un producto, que puede ser los megabits por segundo, y el eje vertical, y en el eje horizontal la cantidad consumida. Si el precio es muy alto, la cantidad consumida es nada. Imagínense poner un precio de $100 por megabit por segundo. ¿Quién lo va a consumir? Teniendo en cuenta que hay otras alternativas de menor costo, de $10, de $5. Entonces, son temas lógicos. Si el Estado no consume capacidad, es porque el precio es muy alto, no es porque el Estado no tenga necesidad, ¿no? Pero yo me quedaba sorprendido, y algunos profesionales me decían, sí, pero ¿cómo vamos a aumentar la capacidad si no se consume nada? Bueno, no quiero comentar más al respecto, pero el tema es, bajemos el precio, en este caso para el Estado, a 0, porque lo paga todo, y promovamos que las entidades del Estado creen aplicaciones, servicios, ¿no? Que los hospitales estén mejor conectados. He querido traer aquí el tema del costo cero, ¿no? Porque por ahí se cuestiona lo del costo cero, dice que eso va a perjudicar a las empresas, se va a caer, exagerando, ¿no? Se caen las telecomunicaciones del país, entre comillas, todo lo que hemos avanzado se va a destruir, pues, ¿no? ¿Qué está haciendo ahí Carlos Sotelo, ¿no? Está destruyendo todo, ¿no? Todo nuestro avance. No. Un momentito. El costo cero beneficia a todos. Algunos piensan que el costo cero va a perjudicar a alguna empresa. No es cierto. Aquí no estamos ni estatizando, ni confiscando, ni abusando de nadie, ni transgrediendo ninguna norma. No. Costo cero beneficia a todos. Miren cómo beneficia a las empresas de telecomunicaciones, el costo cero. Una empresa que va a brindar un servicio de telecomunicaciones y va a llevar comunicaciones a provincia, primero tiene que comprar el internet en Lima. Si lo transporta por su red, aunque sea su red, ahí hay un costo. Hay un costo de operación, mantenimiento, etc. Hay un costo de transporte, ¿no? Llega finalmente a provincia y para conectarse a una entidad también tiene un costo de la última milla, ¿no? Suma todos sus costos, le aumenta la utilidad y ese es el precio o la tarifa para el cliente, ¿no? Así de simple. Pero ¿qué pasa si a este empresario alguien dice, oye, uno de tus costos yo te lo voy a hacer 0, o varios de tus costos te voy a hacer? El empresario está feliz, sus costos bajan y él siempre va a tener que marginar, va a tener utilidad, ¿no? Pero ¿qué pasa? En un sistema donde todos se benefician, no hay necesidad de que la inversión en el sector se reduzca. Si bajan los costos, lo que hacemos es aumentar la capacidad de venta. Si antes al Estado le vendía esta empresa 10 megabits, ahora para la empresa han bajado significativamente sus costos, ya no le vende 10 megabits, le vende 100 megabits. ¿Me dan cuenta? Entonces, beneficia a todos. Hay empresas que tienen infraestructura, capacidad, y no la están utilizando al máximo. Si se baja este costo de transporte, se beneficia.
Además, este costo de transporte es no discriminatorio. ¿Qué significa esto? Que todos los operadores lo pueden utilizar. Telefónica, Claro, Entel, Vitel, pueden utilizar esta ventaja de costo cero para el Estado. Pierden, no pierden. Gana. Todos ganamos, ¿no? Gana el país con una mejor conectividad, una mayor capacidad. En absoluto, nadie pierde. Ah, pero hay algo que de repente no me está diciendo ahí Carlos Sotelo, porque hay algunos que están lanzando comentarios en redes, que eso no está bien, etcétera. Por algo deben lanzar. Yo les digo por qué. Porque el costo cero pone a competir a todos. Pero, ¿y qué pasa con eso? Hoy en día, ¿alguien tiene miedo a la competencia? ¿Algún empresario tiene miedo a la competencia? Todos están compitiendo. Dígame qué empresa no está compitiendo. Hace 30 años, sí, pues había competencia limitada, ya, esa es historia. Pero hoy en día, alguna empresa que estuvo hace 30 años manejando todo el mundo, hoy en día es súper competitiva. Entonces, me extraña que salgan personas a decir, eso va a afectar a tal o cual empresa. Mentira, va a beneficiar a todos. Entonces, ¿cómo sustentamos este tema del costo cero? Primero, el artículo 18. El artículo 18 dice, ahí está en negrita, reserva de capacidad de la red nacional del Estado, ¿no? Y un porcentaje de la capacidad de telecomunicación de la red dorsal de fibra óptica estará reservado para la implementación de la red nacional RECNACE, que atenderá la demanda de conectividad de banda ancha de todas las entidades de administración pública, a que se refiere los numerales 1 al 7 de la ley 27444. Adicionalmente, este porcentaje será determinado y actualizado periódicamente mediante resolución suprema. ¿Y quién genera esa resolución suprema? El Ministerio de Transportes, el Viceministerio de Comunicaciones. ¿Y cuándo lo puede hacer? Cuando quiera. Hoy día, si se quiere, sale una resolución suprema que dice, a partir de mañana, 80% de la capacidad de la red dorsal es para el Estado. Sí, sí. Y de acá a 6 meses, si ve que se necesita más capacidad para las empresas privadas, dice, no, a partir de ahora será 60%, 40, 50, o sea, no hay ningún problema. Hoy mismo nosotros podríamos decir 80% de la capacidad del Estado, de la red dorsal para el Estado. Y se empiezan a desarrollar servicios, ¿no? Si no se utiliza todo, ¿habría algún problema? No, en absoluto. Entonces, tenemos el artículo 18 a la base para indicar qué capacidad es de reserva para el Estado. O sea, la ley no faculta. Y luego el artículo 19, esto también es muy interesante, dice, la conectividad de la red nacional del Estado será contratada por concurso público. No, ya, pero por concurso público abierto, ¿no? Como debe ser, ya. Dice, cautelando la libre competencia. Es algo que últimamente ahí parece que hay dificultades, por lo que se menciona del concurso de la operación y mantenimiento de la Rosal y otros concursos más. Pero es algo que tenemos que cuidar. Y dice, a uno o más concesionarios. Este es un punto importante, porque ¿quién va a brindar la conectividad a las entidades del Estado? Hay quienes quieren crear un ente que se encargue de recibir todas las necesidades de las entidades y encargarse como una especie de intermediario para contratar las conectividades a todo el Estado. Gravísimo, gravísimo. Es mi opinión. Discúlpeme, yo tengo mi opinión y me manifiesto libremente, ¿no? Gravísimo. ¿Por qué? Porque si queremos crear ese ente que se encargue de contratar, a ese ente va a generar luego un concurso público, donde en ese concurso público dirá, aquí se encargue de la conectividad del Estado, entonces tiene que tener presencia, por lo menos en 20 regiones, tiene que tener un volumen de inversión muy grande, tiene que tener unos especialistas súper, y al final sale
exagerando, ¿no? Un solo postor único. Y nos cobran una cantidad exorbitante, ¿no? Por suerte, la ley dice, y hay que respetar la ley, uno o más concesionarios. ¿Y qué significa más? 10, 20, 30, 50. Significa todos los operadores, grandes, medianos y pequeños, que concursen libremente en las regiones, en las provincias, a través de unas bases claras, específicas, que ahí podría contribuir el Colegio de Ingenieros, el INITEL, tenemos instituciones muy buenas, ¿no? Y se generaría una competencia y tendríamos todos conectividad a un costo eficiente, porque es así como funciona el Internet a nivel mundial. Nosotros tenemos conectividad global, ¿no? Una nube que siempre ponemos en los PowerPoint, donde todos nos conectamos a nivel global. Y la pregunta ¿es una sola empresa la que maneja la nube? No, son muchísimas empresas, muchas también. Y la otra pregunta es, si fuera una sola empresa la que manejara la nube, ¿qué pasaría? La lógica nos dice que los costos serían tremendamente elevados y no tendríamos. Entonces, ese concepto se debe trasladar a Renace. En Renace, lo que debemos hacer es conectarnos todos, pero a través de concursos abiertos, donde todo el mundo participe, no existan restricciones, ¿no? Con bases claras, con especificaciones técnicas adecuadas, y vamos a estar todos conectados, ¿no? Y otro punto importante también en el tema del costo cero. En azul, en la parte de abajo, dice 19.3, las condiciones técnicas, económicas y legales de la contratación del operador de la red dorsal del Estado serán determinadas en verde por la Secretaría Técnica de FITEL, hoy en día Pronatel, ¿no? Y dice, incluyendo el pago que le corresponda al operador de la red dorsal de fibra óptica por el uso de la reserva de capacidades, ¿no? Entonces, este último término fue una gran lucha también dentro del ministerio, porque algunos leían y decían, pero acá dice un pago, y entonces hay que pagar algo. Un momentito. Esta ley 29904 se promulgó el 2012. El concurso de la red dorsal fue el 2013, mediante un esquema de APP, ¿no? Esto fue antes entonces del concurso. Entonces, esta ley 29904-2012 no sabía exactamente, y no podía prever, porque así son las leyes, qué iba a ocurrir en el futuro, qué tipo de APP se iba a crear en el futuro. Porque hay APPs donde el Estado, por ejemplo, paga toda la inversión y el concesionario se encarga de, a través de la operación y mantenimiento de sus ingresos, pagar la operación y mantenimiento, ¿no? Hay otras APPs donde el concesionario paga toda la inversión y el Estado subsidia la operación. Hay diversas formas de APPs, pero la APP que se creó el 2013 es una APP donde el Estado paga todo. Paga la construcción y paga la operación y mantenimiento de la red, se use o no se use. O sea, es una APP, vamos a decir entre comillas, a cero riesgo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esta ley y con este artículo? Este artículo lo que dice es, de alguna manera, es un artículo justo, dice, Estado, por si acaso, tú tienes una reserva de capacidad. Si tú haces una APP a futuro y de repente en esa APP tú solamente inviertes en la construcción y la operación y mantenimiento lo hace el concesionario, si bien la ley te da una reserva de capacidad, ojo, entonces ese uso de la reserva de capacidad podría estar impactando sobre el pago de la operación de mantenimiento, sobre las acciones. Entonces tú ahí tienes que determinar, estás facultado, pero determina un pago por ese uso, ¿no? Es a futuro, nadie sabe el futuro. Pero resulta que en 2013 se define la APP donde el Estado
paga toda la construcción y paga toda la operación y mantenimiento, se use o no se use. ¿No? Y entonces esto, incluyendo el pago de esa reserva de capacidad, sí, pues, se hizo el análisis y dado que el Estado está pagando toda la construcción, todo ese pago es cero porque ya lo ha pagado. Y lo viene pagando trimestralmente, ¿no? Esa es la razón. Cuando hablamos de este costo cero, miren, este costo cero ya va a ser 2 meses que salió la norma y hasta ahora no se utiliza. Es increíble, ¿no? Pero así es nuestro país, ¿no? Esto es, el uso de la red dorsal fue anunciado por el presidente el 28 de julio. Mi propósito como viceministro del gobierno fue hacer cumplir la palabra del presidente y lo sacamos dentro de un corto plazo y está ahí, pero no se está utilizando. ¿Por qué no se está utilizando? Ni idea, pero está ahí. Actualmente, con este costo cero, ya podrían estar conectados todos los hospitales regionales. ¿Cómo? Haciendo un concurso público. Se los voy a explicar. Miren, en el lado izquierdo, en el punto 1, nosotros tenemos Lima. En Lima, todas las entidades del Estado ya están interconectadas por Internet. Están llegando al NAT Perú y del NAT Perú se conectan al nodo principal de la red dorsal. Entonces, la conectividad en Lima, en este lado de este óvalo 1, ya está lista a través de fibra óptica principalmente, ¿no? Y está llegando al nodo de la red dorsal. Cuando entramos al nodo de la red dorsal, a través de ese tubo rojo, llegamos al otro extremo, al punto 3, que son las capitales de provincias, y ahí no nos estamos conectando a nadie. Actualmente es así. Y las entidades que hemos puesto en provincias, sí, se conectan a Lima, pero a través de las redes de otros operadores. Entonces, si bien ya tenemos listo la conexión de todas las entidades en Lima, porque todas reciben internet y todas se conectan al NAT Perú, y el NAT Perú se conectó al nodo principal de Rosal, esa conexión está llegando hasta las capitales de provincia. ¿Qué está faltando? Está faltando la última milla, que es del nodo de la capital de provincia a las entidades, al hospital, al colegio, a la comisaría. ¿Y eso es complicado y costoso? No, no es ni complicado ni costoso, porque estas redes ya existen. Los operadores grandes, medianos, los cableros, ya tienen redes en provincias. Se hace un concurso público, todos compiten ahí, y el que da las mejores condiciones es que le brinda la conexión a las entidades del Estado, desde la sede, el local, hasta el nodo de provincia. Y de ahí ya está toda la conexión lista. Entonces ya podríamos tener, como digo, hospitales conectados a medio gigabit, a 1 gigabit por segundo. Todos los hospitales ya, de inmediato. Podríamos tener conectado a la SUNAR, con entidades fundamentales ya podrían estar conectados a muy alta capacidad. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Simplemente un concurso descentralizado. Pues, no soy partícipe de los concursos todos agregados, empaquetados, ¿no? Malas experiencias. Descentralizado. Cada región con un concurso, ¿no? Región Apurímac concursa la conectividad de todos sus hospitales con sus postas médicas, etc. Lo concursa. Región Huancavelica, Ayacucho, para las regiones, ¿no? Libremente se conectan y a partir de que se conectan al nodo de la red dorsal, ya tienen la conexión a las entidades de Lima. Ya la tienen. Pero podemos mejorar, claro, en Lima, entonces, por ejemplo, para educación, lo que hacemos es contratar una conectividad de fibra óptica desde el Minedu hasta el nodo de la red dorsal. ¿Cuánto cuesta? No sabemos, que compitan todos
nos van a dar una condición. ¿Y eso cuánto nos va a permitir? 10 gigabits, 50 gigabits, más adelante todo lo que sea. Está ahí. Y en salud, a los hospitales grandes, también conexión de fibra óptica al nodo de la red dorsal. Empezamos con 1 gigabit, pero fácil llegamos a 10 y a lo que venga después. Y así, ¿no? Entonces, ¿sí se puede? Sí se puede. Miren, y si seguimos con la misma idea, tenemos entonces en Lima, está ahí de celeste, la conectividad, lo que he explicado hace un momento es una conectividad de intranet, ¿no? Pero si llegamos a Lima, en Lima nosotros podemos hacer una gran compra corporativa de todo el Internet. O sea, tendríamos Internet más intranet. Para conectarnos todos como entidades del Estado, no tenemos que salir al extranjero por Internet y luego regresar. No, nos conectamos como intranet y tenemos las redes. Pero para conectarnos a nivel internacional, utilizamos el Internet. ¿Eso qué cosa es? Eso es eficiencia en costo. Entonces, en el esquema que les estoy presentando, en un lado tenemos Lima, ¿no? Donde están las entidades principales, donde podemos comparar Internet, y luego la red de transporte, red dorsal. Propuesta, 80% de la capacidad de la red dorsal para el Estado y 20% para el privado. No eres exagerado, Carlos. No, no es exagerado. Porque actualmente, ¿cuánto se está utilizando? 3.2% solamente en privado. Porque llegue a 5%. Le estamos dando 20% ahorita para empezar. Por decir, para dar el play de honor en el partido. Y luego, si la situación cambia, si el próximo año cambia, sacamos una norma en que ya no va a ser 80% para el Estado, sino 60%. A la vez que vamos ampliando la capacidad de la red dorsal. ¿Y qué podemos estimar? Miren, hospitales, 0.5 gigabit a 1 gigabit. Tenemos que tener el nivel de un país como Corea. Tenemos que aspirar a ser un país desarrollado. Una de las cosas que me sorprendió de nuestra realidad, o que me sorprende de nuestra realidad, que ahorita estamos como a la defensiva, ¿no? Sí, nos estamos cuidando de la pandemia, del COVID, ¿no? Pero no estamos pensando como país qué vamos a hacer para adelante, para ser un país desarrollado. No, no. Si nosotros pensamos qué vamos a hacer para ser un país desarrollado, tenemos que empezar por la conectividad. ¿Y con la conectividad de quién? La que tiene Ecuador, Bolivia, con mucho respeto. Con Chile no. Tenemos que pensar cuál es la conectividad que tiene Corea, cuál es la conectividad que tiene Singapur, cuál es la conectividad que tiene un país desarrollado. Y de verdad no exagero, tenemos las condiciones para llegar a esa conectividad. Entonces, hospitales, hasta 1 gigabit. Colegios, 100 megabits. ¿Quién discute que un colegio no pueda tener 100 megabits? Actualmente, 2 megabits. Increíble. Comisaría 100. Los gobiernos locales o regionales, 250. SUNAR, 0.5 gigabit, ¿no? Y la sede de los ministerios, 250 megabits. Sí se puede. Vamos a tener que ampliar la capacidad, sí, pero eso ya se hace en el mediano plazo, ¿no? Para eso están los ingenieros, los especialistas, que van a determinar cuánto es el dinero que también se tendría que invertir para ampliar la capacidad de los nodos en las provincias. ¿Se tiene que hacer? Sí, se tiene que hacer. ¿Es posible? ¿Tenemos los recursos? Por supuesto que tenemos los recursos. Gastamos miles de millones en cosas que no son productivas o ineficientes. ¿Y cómo no lo vamos a hacer para mejorar? En el mediano plazo se necesita. ¿Y qué tenemos de todo lo que les estoy comentando? Tenemos un estado excelentemente conectado, ¿no? Ahí vemos en la gráfica, en Lima, se tiene pues los ministerios, ¿no? Aquí, una red en Lima, pero en Lima también ya se tiene que pensar en un data center del Estado, ¿no? Normalmente para darle confiabilidad tiene que ser un data center adicional, un doble, ¿no? Ya se ve técnicamente dónde se va a ubicar, pero se puede empezar, digamos, de esta manera, ¿no? Necesariamente con un data center donde toda la información del Estado se concentre
y los servicios que maneje el Estado también se puedan alojar en este data center, ¿no? Este data center no solamente va a permitir cuestiones técnicas, sino va a permitir mayor transparencia, mayor eficiencia en la gestión del Estado. Yo les voy a dar un ejemplo. Mi persona en el Viceministerio de Comunicaciones pregunta, ¿cuánto es la conectividad que tienen las entidades del Estado? Increíblemente, no tenemos esa información. No tenemos. ¿Y cómo hacemos? Ah, hay que preguntar a cada entidad. ¿Y cuándo nos van a responder? Mañana, pasado o nunca. ¿Y así podemos gestionar el Estado? No. Ese es un simple ejemplo. No sabemos cuánto es la capacidad de todas las entidades del Estado ahorita en conexión. Y así como eso, en otros sectores no se tiene toda la información. Y eso es lo que favorece la corrupción que existe, no podemos negar, ¿no? Porque no hay transparencia, ¿no? No hay un mecanismo que facilite la visibilidad del uso de los recursos, los procedimientos, etc. Entonces, en Lima, todos conectados, aquí en azul lo pueden ver, llegamos al nodo de la red dorsal. El nodo de la red dorsal nos lleva por un tubo hasta las capitales de provincia. En las capitales de provincia, ya comenté que por concurso público, todas las entidades de capitales de provincia se conectan a la red dorsal, pero el Perú no termina en las capitales de provincia, tenemos que llegar a los distritos. Ah, ¿y para eso qué? Los proyectos regionales. Los proyectos regionales tienen una red de transporte regional, la vemos aquí, y una red de acceso. Actualmente ya están funcionando 6 redes de transporte regionales. Se han concursado esas 6 redes, ¿no? Que por ahí se está cuestionando, etcétera, pero ya están concursadas y están en operación. Entonces, ¿qué? El siguiente paso es indicar, ¿no? Mediante una resolución directoral, que el costo de transporte de las comunicaciones en las redes de transporte regional también es 0. ¿Y por qué razón? Por la misma razón de la red dorsal. El Estado paga toda la inversión. Y ahorita se han hecho concursos donde va a pagar toda la operación y mantenimiento, en un caso por 3 años y en el caso de 2 años. Y yo les pregunto, ¿no suena lógico que el Estado, habiendo pagado todo, tenga conexión a 0 costo? Por favor, por favor. Entonces, ese es el siguiente paso, 0 costo de transporte en las redes regionales, 0, 0. Y eso va a permitir que más entidades se conecten. Y va a permitir que el precio o la tarifa para las entidades del Estado, que hoy día son 87 soles por 2 megabits al 40%, baje tremendamente. ¿Y por qué? Porque el costo de transporte de la red dorsal, que es $27, y el costo de transporte regional, que es $27, incluido el IGB, sea 0. Entonces, si es 0, obviamente el OCIPTEL va a tener que sacar una nueva tarifa, ¿verdad? En la que se determinará la tarifa, ¿verdad? Es un tema técnico, no es complicado, la verdad, porque ahora se conocen todos los costos y tendremos una tarifa eficiente. ¿Qué posibilita ello? Por ejemplo, si hablamos de salud, ¿no? Tenemos pues unos hospitales perfectamente conectados, una mejor atención médica remota, temas de historias clínicas, programas de prevención, etc. Pasemos a los proyectos regionales. Sobre los proyectos regionales, he tomado bastante tiempo en la red dorsal porque entiendo es un tema medular. Y aún así hay puntos en los cuales no he podido, digamos, explayarme más. Solo la red dorsal tomaría unas 6 horas o más explicar todos los detalles, ¿no? Pero luego, ahora pasamos a los proyectos regionales. En los proyectos regionales no les voy a comentar cuántos nodos hay, cuánto tendido de fibra óptica, cuántos colegios son beneficiarios, no, ni cuál es el avance, no, porque esa información es pública. Ustedes pueden entrar a la página web de Pronatel y pueden descargar mi cosa. Voy a incidir solamente sobre aspectos
en mi opinión, importantes, ¿no? 21 proyectos regionales, se tiene comprometido 1.808 millones de dólares, ¿no? 6 proyectos ya están en funcionamiento. Pero, ¿qué podemos observar con respecto a los proyectos regionales? En principio, excesivo retraso en la implementación, ¿no? No quiero consumir el tiempo de por qué ocurrió esto, ya es historia, ¿no? Alguien que se interese en otro momento se puede tocar el tema, pero lo cierto es que excesivo retraso y ha habido proyectos que se cayeron, ¿no? ¿Por qué? En mi opinión, el Estado no ha tenido, digamos, una función diligente en los proyectos regionales. Como consecuencia de ello, ahorita hay arbitrajes con relación a los proyectos regionales, ¿no? Y en algunos casos el Estado ha actuado de una manera, vamos a decir, no equilibrada, ¿no? De repente no justa, vamos a decir así, ¿no? Porque si bien la vida no es perfecta, los operadores pueden tener fallas, o tienen problemas, o tienen situaciones que no pueden controlar, ¿no? Y, igualmente el Estado también tiene lo mismo, ¿no? Pero hay formas de llegar a solucionar esos problemas con la finalidad que los beneficiarios, que es la población y el mismo Estado, puedan tener los servicios, ¿no? Hay formas, pero en algunos casos ha habido diferencias extremas, no se han llegado a acuerdos, en consecuencia, por un lado se han tenido retrasos y por otro lado han fracasado algunos proyectos regionales, ¿no? Están ahí en arbitraje. Otro punto es que prácticamente no se beneficia a la población. Mire, yo he formulado el primer proyecto regional, mi persona, o sea, tuve la oportunidad de ser jefe del área de formulación de proyectos. Entonces, este tema de los beneficios sociales lo he trabajado en conjunto, ¿no? Con los economistas, con los ingenieros, ¿no? ¿Y cuál es el concepto en los proyectos sociales, en los proyectos de inversión pública? El elemento central en un proyecto es el ratio beneficio sobre costo, ¿no? Cuando hablamos de un proyecto privado, el beneficio es monetario. Y el costo, obviamente, también es monetario, ¿no? Yo invierto 1 millón en costo y si obtengo un beneficio de 2 millones, es bueno para un privado. Y en el caso social del Estado, también, sí, también tiene que haber un beneficio cuantificable, bueno, ¿no? Y un costo. Pero ese beneficio cuantificable no se mide en ingresos, no es por lo que paga la gente por el servicio, ¿no? Sino por los beneficios sociales que se ven en ahorros de costo de transporte u otros costos, ¿no? Entonces, esos ahorros u otros beneficios adicionales se cuantifican y se compara contra los costos, y entonces se dice, este proyecto social es sano, es viable, es bueno. Pero los beneficios sobre costos, como ustedes se han podido dar cuenta, en el caso social está en función de la cantidad de personas que utilizan el proyecto, ¿sí? Si yo hago un proyecto social y no lo utiliza nadie, mi beneficio es cero. Y puedo tener costos de 1, 2 millones, 100 millones, ¿no? Y eso es adecuado. La lógica dice que no. Cuanto más personas usen el proyecto, entonces se va a justificar un beneficio sobre el costo. Cuando se hace la formulación de los proyectos, se estima cuántas personas en el ámbito del proyecto van a poder pagar el servicio, ¿no? Y se considera como beneficiarios. Y ese componente entra al factor numerador beneficio sobre costo. ¿Y cómo se hace esto? Se hace una encuesta y se ve cuál es la disposición de pago de un poblador rural. ¿Y cuánto es? 50 soles más o menos por conexión de internet. ¿Y cuánto es el precio realmente actual de la conexión de internet para un poblador rural? Ya se lo dije.
450 soles por 1 mega. Entonces, si la realidad nos dice que 450 soles por 1 mega es lo que cuesta, y el poblador rural puede pagar solo 50 soles por 1 mega, ¿qué es ese poblador rural? ¿Es un beneficiario? No, no nos engañemos, no es beneficiario. Entonces, cuando nos hablan de que en los proyectos regionales hay 3 millones de beneficiarios, ¿no? Por ahí salió en prensa, bueno, un comentario, ¿no? Que si no se adjudicaba la red dorsal, bla, 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 se iban a perjudicar a 3 millones de personas en el país. Totalmente inexacto, ¿no? O pueden llamarlo falso también, como quieran. No es correcto. ¿Se beneficia a la población? No. Ah, pero alguien dice, no, sí, sí, sí se beneficia porque los niños van al colegio. Sí, pero ¿cuántos niños van? Y alguien puede decir, no, pues que ahora ya se han puesto CATs. ¿Qué son los CATs? Que son unos centros de acceso digital, donde la población puede ir. ¿Sí? ¿Y cuántas computadoras hay? Bueno, 6 computadoras. ¿Y cuántas personas pueden acceder? Bueno, ya es un tema, ¿no? Entonces no es correcto, no es exacto decir que se está beneficiando a la población. No es correcto. Pero sí, se están conectando a las entidades. Sí, pero ¿a qué entidades se conectan? Comisaría, colegio y establecimiento de salud con capacidad muy limitada y con un precio elevado. ¿Podemos decir que son beneficiarios? Bueno, ya pues, digamos que son beneficiarios, pero ¿en qué condiciones? ¿Y el resto de entidades? No. ¿Qué pasa con el resto de entidades? Tienen que pagar, igual que un poblador rural, lo que les comentaba, ¿no? Eso, 450 soles por 1 mes. Este es un ejemplo de un proyecto regional. No significa que en todos los proyectos regionales ocurre lo mismo, porque en realidad solamente tenemos 6 proyectos que están concluidos. Pero con respecto a la tarifa en un proyecto regional, de acuerdo a los IPTEL, es en función del mercado. ¿Qué significa en función del mercado? Me lavo las manos. Yo no intervengo ahí, y lo que ponga el operador regional es lo que es de acuerdo al mercado. Pero eso lo financió el Estado, ¿verdad? Es un tema. Entonces, segundo punto, prácticamente no hay beneficiario. Disculpen, yo soy directo, ¿no? Ustedes pueden interpretar. No estoy criticando a ninguna institución. Tengo mucho respeto por las instituciones, mucho respeto por las personas. O sea, las personas no son los que realmente han creado este problema. ¿Quién lo ha creado? Políticas de los gobiernos, ¿no? ¿Por qué? Es bien fácil. Quien genera la política y está arriba dice, bueno, se va a hacer así. Oye, pero yo no estoy de acuerdo. Mañana ya no trabajas ahí. Y así se soluciona el problema, ¿no? Entonces, hay excelentes profesionales, ¿no?, en nuestras instituciones, en el PRONATEL, en el Ministerio, etc. Pero lamentablemente muy poco pueden hacer porque la política es la que decide, ¿ya? Ok, bueno, ¿pero se puede mejorar? Claro que se puede mejorar. Tenemos todas las herramientas en marco normativo. Y un poco para ver el tema en cifras y comparar, ¿no?, cuál es la situación. Y en base a esta comparación nos podemos preguntar, ¿y hay igualdad de oportunidades? ¿Hay inclusión social? Realmente, cuando uno escucha a un político, no de este gobierno, ¿eh?, en general, ¿no? No hay diferencia, en realidad. Entre los políticos, para mí, de verdad, no hay diferencia. La diferencia está en las personas. Entonces nos hablan, nos dan un discurso muy bonito de la inclusión social y la conectividad para todos, y vamos a conectar a todos los colegios a cero costo, bla, 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 bla. ¿Conectar a los colegios a cero costo? ¿Eso cómo se hace? Va a venir el mago de Oz, ¿no? Todo cuesta. Y cuando hablamos de conectividad, muchas veces políticamente, lo que se hace es
sacar un decreto supremo, un decreto de urgencia para contratar la operación, ¿no? A través de un mecanismo que nos sale tremendamente caro, ¿no? Pero bueno, a ver, comparemos qué pasa con un usuario en Lima, con una entidad del Estado que está conectado a través de un proyecto regional, con un poblador cualquiera o una entidad del Estado no comprendida como beneficiaria, ¿no? Tenemos esta tablita que ustedes ven aquí. En Lima, un usuario compra con 100 soles, 100 megabits, o sea, le cuesta un sol, aquí lo vemos, un sol el mega. Una entidad beneficiaria en un proyecto regional paga 87.5 soles por 2 megabits por segundo, al 40%, o sea, es 87.5 por 1 megabit. Y en los proyectos regionales, una entidad del Estado no beneficiaria o un particular, un poblador rural, paga 450 soles por 1 megabit. Miren, gráficamente ustedes lo ven aquí, y la verdad que cuando lo veo, a pesar de que lo he elaborado, me quedo totalmente sorprendido, ¿no? O sea, ¿qué tal desigualdad? ¿Eso es política? Lamentablemente, estamos muy mal, ¿no? Y cuando hablamos de qué cantidad de entidades se benefician con los proyectos regionales, miren, con los proyectos regionales actualmente tenemos hoy en día 4.500 sedes del Estado conectadas. ¿Y eso qué relación tiene con el total de las entidades? Más o menos se estima como 90.000 sedes del Estado a nivel nacional. Y 4.500 están conectadas con el proyecto regional. Quiere decir que el 5% de las sedes de entidades del Estado, solo el 5%, están conectados. Y el Estado ha comprometido 2.100 millones de dólares. ¿Es eso justo? ¿Es correcto? ¿Es eficiente? Ustedes respondan, ¿no? Que cada quien no tiene su idea. Pero ¿qué más hay aquí? El tema de las telecomunicaciones no es que sea un tema complicado, sino que en las telecomunicaciones nosotros tenemos que tener una visión desde arriba, desde el más alto nivel, y una visión completa, ¿no? Tenemos que tener una visión de todo el bosque, no la visión de un árbol en particular. Entonces, cuando hablamos de las telecomunicaciones, en general, mayormente nosotros lo vemos solamente por los resultados. Y no analizamos internamente, muchas veces no tenemos la información para analizar internamente. Pero ¿qué está ocurriendo? Por un lado, la red dorsal, ¿no? Es una red que no se está utilizando, que tiene un precio elevado, que es $23 más IGB, que va desde Lima a provincia. Y en provincias tenemos una red de transporte regional, que va de la capital de provincia a la capital de distrito. Para que ustedes tengan idea de la magnitud del problema, miren, estoy citando un ejemplo. Lima a Chiclayo, o sea, Lima, no principal de Rebosal en Lima, con capital de provincia Chiclayo. ¿Qué distancia hay? 763 kilómetros. ¿Ok? Bien. Y de Chiclayo a un distrito como Pimentel hay 11.4 kilómetros. Ya. ¿Y cuánto cuesta desde Lima hasta Chiclayo? $23 más IGB. Y de Chiclayo a Pimentel, $23 más IGB. Pero acá hay algo que está mal. Porque de Chiclayo a Pimentel, la distancia es 1.2% de la distancia de Lima a Chiclayo. Algo está mal. De hecho, algo está mal. Pero no. El OCITEL así lo ha normado, ¿no? Y en una oportunidad, cuando en el Congreso yo di una exposición en 2017, y de alguna manera hice una presentación parecida, que fue un cuestionamiento a los OCITEL. Pues no es malo cuestionar,
Estamos en una democracia. Diferente es agredir, ¿no? No, cuestiono, ¿no? Me pregunto por qué. Y me dice, no, es $26. $23, porque es la tarifa máxima. Entonces yo le digo, pero si vas a poner esa tarifa, mejor no le pongas tarifa máxima, ¿no? 1.2% cuesta igual que un 100%. ¿Para qué le pones tarifa, no? Bueno, son temas ya. Entonces, comparamos la red dorsal con los proyectos regionales. La red dorsal, el uso de la red dorsal para el Estado es cero, a pesar de que tiene reserva, ¿no? En el caso de los proyectos regionales, el uso de los proyectos regionales beneficia a 4.500 entidades conectando a un 5% de todas las entidades. Entonces, como yo había comentado anteriormente, la propuesta es que las redes de transporte regionales también tengan costo cero y que en las redes de transporte regionales también se reserve el 80% de la capacidad. De tal manera que tenemos ya una red dorsal unificada desde Lima hasta las capitales de distrito. Bien, hasta ahí hemos hablado ya de lo que es la red dorsal y las redes regionales a grosso modo, ¿no? Pero luego, ¿qué tenemos de importante en estas dos grandes redes o estos dos grandes grupos de redes? La red NACE. En la ley 29904, artículo 17, se habla de la red NACE. Y dice, el Estado contará con una red nacional de acceso que se utilizará para el desarrollo de la sociedad de la información, el conocimiento, priorizando la educación, salud, defensa, seguridad, cultura, investigación y desarrollo e innovación para cumplir con las políticas y lograr los objetivos nacionales. Gran pregunta. ¿Esta red dorsal está cumpliendo con el artículo 17? ¿No? ¿Qué hacemos? Tenemos que hacer cumplir la ley. Y el último punto está resaltado, dice, quedando prohibido su uso comercial. Y nuevamente insisto, hacer uso eficiente de la red dorsal es incurrir en competencia desleal, ¿no? ¿No? Y ahí la ley misma lo dice. Otro punto importante que quiero recalcar es que RENACE ya existe, no es que vamos a crear RENACE, ¿no? Hay gente que empieza a pensar, dice, entonces vamos a crear RENACE, entonces creemos pues un ente que se encargue de la conectividad. Eso ya ocurrió ya en el pasado. En FITEL se creó un área de RENACE, ¿no? Durante varios años, creo que 3 años o más. Se contrató personal, experto, que venían de alguna empresa privada, ¿no? Con muchas experiencias. ¿Y qué resultó de todo ello? Nada, cero resultado, ¿no? Entonces se consumió recursos, se consumió tiempo, y el resultado fue nada, ¿no? No hay necesidad de crear una entidad para ver RENACE, no. Es suficiente con tener ciertas normas claras y sacar concursos públicos que todo el mundo compita y va a haber la conectividad de NAS. Pero sí hay necesidad de promover un data center, ¿no? Que debe estar en algún lugar, ya se decidirá dónde, donde también tenga conectividad este data center, obviamente, a través del nodo de la red dorsal principal, para que todas las entidades se interconecten. Pero también en la ley 29904 se habla de la RENIE, que es la Red Nacional de Investigación y Educación. ¿Quiénes la comprenden? Todas las universidades del Estado y todos los institutos de investigación. Y ya podrían estar conectados, por supuesto, con el costo cero, que estamos hablando, en transporte en la red dorsal, ya podríamos tener conexión de la Universidad de Huancavelica con la Universidad de San Marcos, con la Universidad de Ingeniería, con la Universidad, etcétera, ¿no? Y ustedes saben que la conexión
entre las universidades es fundamental para el desarrollo del país, para el desarrollo de los investigadores, de las investigaciones, ¿no? Y es posible. ¿Qué más hace posible las propuestas que estamos comentando? El desarrollo regional. Nuevamente insisto, yo soy partícipe de poner a trabajar a todos los actores, no centralizar las cosas. Entonces, un gobierno regional, por ejemplo, puede desarrollar proyectos regionales para integrar todas sus provincias, entidades, todo lo que hay en una región, ¿no? Se pueden desarrollar ciudades digitales, por ejemplo, ¿no? Para tener una mejor gestión, una gestión eficiente de la región. Ciudades digitales donde se maneje el tráfico, seguridad, parámetros de contaminación ambiental, el tema de gestión y administración que ya está implícito, el turismo, fomentar la producción, dar conectividad a las pymes, etc. Es ilimitado. ¿Y qué es lo que va a generar esto? Va a generar mayor actividad socioeconómica. Hay mucha gente que no entiende, hay políticos que no entienden que desarrollando una conectividad eficiente, vamos a desarrollar todo el país. Imagínense una región, desarrollamos un proyecto de conectividad regional. ¿Quiénes intervienen? Formuladores, ingenieros que van a diseñar, quienes venden equipo, quienes desarrollan aplicaciones, servicios, técnicos, de todo. Y eso genera una actividad muy importante. Eso está ahí como un hecho potencial. A ver, veamos ahora otro aspecto importante en telecomunicaciones. Es fundamental en el sector dinamizar la competencia. Para mí, el eje, el punto mágico para mejorar no solamente las telecomunicaciones, sino el país, es la competencia. En política se habla siempre de extremos que son antagónicos, ¿no? Por un lado se dice del libre mercado, el libre mercado es malo, y por otro lado, el que es en contra, digamos, de ello, dicen, sí, pero la estatización es mala, ¿no? Y están peleando en términos políticos, ahí se pierde tiempo, ¿no? Y energía, ¿no? No tiene sentido en eso, ¿no? Pero cuando se habla de libre mercado, es falso. Se dice, sí, pero los anteriores gobiernos se dan por el libre mercado y que eso es malo. No, no, no. Cuando habla del libre mercado, son reglas claras para que haya competencia. Y nos preguntamos, ¿realmente ha habido libre mercado? ¿Realmente ha habido competencia? Y la respuesta es no. Han habido barreras normativas, regulatorias, que le han dado ventaja a uno o dos actores a costa de perjudicar al resto. Entonces, ¿cuál es el rol del Estado? Es dinamizar la competencia. A través de una competencia dinámica, transparente, sin barreras, los precios van a bajar, va a haber eficiencia y se va a generar bienestar, ¿no? Ese modelo de pensar de que uno solo deba controlar todo, no da resultado. No da resultado en los modelos denominados liberales, donde un monopolio controla todo, y el que controla todo, lamentablemente, es seducido por el poder y abusa. Y en el otro modelo también, en el cual el Estado tiene que controlar todo, también es seducido por el poder, y también vemos que no hay resultado. No, olvidémonos de esos extremos y desarrollemos un modelo nacional competitivo, transparente, ¿ah? Y yo creo que vamos a mejorar. Entonces, ¿cómo llegamos a ese modelo en telecomunicaciones? A través de la compartición de infraestructura. Promover la compartición de infraestructura a todo nivel y más aún con la infraestructura del Estado. Por ejemplo, hay proyectos regionales que están en construcción, donde hay casetas, torres que ya están listas.
y se está esperando de que esté concluido el proyecto para que recién esas torres puedan ser utilizadas por operadores de telecomunicaciones. Eso es un absurdo. Ahorita la gente necesita conectividad celular y si tú facilitas a un operador reducir sus costos y pueda llegar a lugares sin servicio, todo el mundo se va a beneficiar. Entonces el Estado tiene que entender eso. Compartición de infraestructura al máximo nivel y más aún en el Estado, compartición de infraestructura inmediata. Y si es a costo cero, también. ¿Por qué no? ¿Estamos haciendo algo malo? No. Porque el Estado, para algunos casos de interés nacional, incluso reduce los impuestos, elimina aranceles. Y si hace eso, entonces, ¿por qué no puede ayudar en la compartición de infraestructura? Sí lo puede hacer, lo debe hacer. Otro aspecto importante es el uso eficiente y equilibrado del espectro radioeléctrico. La pregunta es, ¿tenemos grandes necesidades de conectividad para temas de educación? Ya lo hemos visto, las clases virtuales de los alumnos, ¿no? Todos los grandes problemas, las necesidades de conectividad móvil que necesitamos. Ya, estamos con un déficit tremendo. Y la pregunta es, ¿pero tenemos los recursos? Sí, tenemos los recursos, tenemos el espectro. ¿Y qué se está haciendo con el espectro? Está ahí el espectro. Hay parte del espectro que no está siendo utilizado. Es como, podríamos poner un ejemplo, ¿no? Un familiar está mal, de repente está grave. Nosotros tenemos el dinero y la posibilidad de pagar con nuestro dinero, ¿no? Una buena atención, pero sin embargo, no pagamos, ¿no? No le damos. O nuestros familiares tienen necesidad de alimentarnos, de alimentarse, tenemos el dinero, pero no le damos tampoco, no pagamos. Es igual, nosotros tenemos el espectro, pero el espectro está ahí, sin usarse. Y el espectro, en otros casos, está siendo, no tiene una distribución eficiente, tiene una distribución desordenada y también no tiene una distribución equilibrada. Entonces, con relación al espectro, en mi opinión, primero se tiene que hacer un reordenamiento del espectro para que se pueda utilizar en forma más eficiente. Y por otro lado, también se tiene que dar una distribución equilibrada del espectro, de tal manera que todos los actores puedan tener igualdad de posibilidades y que se desarrolle una feroz competencia. ¿Quién tiene miedo a la competencia? ¿No? Eso con relación al espectro. Otro punto importante es la construcción de infraestructura. ¿Quién es el más interesado en la conectividad para el desarrollo del país? Es el Estado. El Estado puede invertir en construir infraestructura. Claro que sí. Yo les doy un ejemplo. En caso de la red dorsal, hay 180 nodos a nivel nacional. ¿Cómo podemos hacer para desarrollar la competencia? Fácil, en cada nodo el Estado puede construir torres autosoportadas, ¿no? De tal manera que todo aquel operador que quiera conectarse a los nodos de la red dorsal puede utilizar esas torres, puede compartir. Y así se desarrolla más la conectividad, ¿no? Así como ello, el Estado puede invertir en infraestructura para desarrollar la competencia. El otro punto importante son los concursos públicos, ¿no? Los concursos públicos tienen que ser más abiertos, ¿no? Tiene que haber alguna entidad que supervise de alguna manera los concursos públicos. Puede ser una entidad técnica, académica, en el caso de telecomunicaciones, el Colegio de Ingenieros, el INTEL, etcétera, ¿no? Y de esa manera habría mayor competencia, los precios y la calidad mejorarían. Un punto adicional complementario es la comunicación por satélite. Este es un tema tremendamente amplio. No soy especialista en comunicación por satélite, pero definitivamente un satélite lo que va a permitir es tener una comunicación completa a nivel nacional y llegar a puntos donde las redes terrestres, tanto la red dorsal como los proyectos regionales, no pueden llegar, ¿no? Y de esta manera sí ya se tendría una verdadera inclusión social,
una igualdad de oportunidades. ¿Y cuánto cuesta un satélite? Hoy en día estamos hablando de 350 millones de dólares o menos, ¿no? Se habla de 280 millones de dólares. ¿Y es factible comprarlo? Claro que sí. El Estado gasta muchísimo más en comprar conectividad por satélite, que la otra opción es tener su satélite y operar, ¿no? Es un tema importante a considerar. Y finalmente, en mi comentario final ¿es posible con las telecomunicaciones lograr una gran revolución social económica, ¿no? Normalmente cuando hablamos de revolución, lo asociamos a muertes, lo asociamos a destrucción, a crisis, a caos, ¿no? No, la revolución para mejorar se puede dar. ¿Cómo? Con competencia, con eficiencia y con transparencia. ¿Tenemos todo? Sí, tenemos todo. ¿Qué es lo que falta? Decisión política. Bueno, muchas gracias y quedo atento pues para las preguntas y los comentarios. Pero, sí, ¿cómo es que le pido a los participantes, por favor, que si tienen más preguntas puedan escribirle en la parte del chat para poder leerlo? Le voy leyendo algunas preguntas, ingeniero. Dice, buenas noches, ingeniero Sotelo. ¿Quién está haciendo, está trabajando en el RDNFO, el MTC tal vez? Y también habla el mismo ingeniero José Michel, ¿por qué no se implementó el costo cero antes? Ah, muy bien. Buena pregunta. Bueno, ¿quién está trabajando en la red dorsal? Actualmente es una red que ya está operando. El Pronatel se va a hacer cargo de la operación y mantenimiento temporal, ¿no? Hasta que se decida qué es lo que se debe hacer con la red dorsal, ¿no? El hecho de que el Pronatel se haga cargo de la operación y mantenimiento a mí me parece muy bueno. Sí hay que reforzar los cuadros del Pronatel, hay que apoyarlos, pero sí están en capacidad de hacerlo. Porque al final, lo que va a hacer el Pronatel es administrar, y la administración es algo que es muy conocido aquí en el Perú. No es que tengamos que tener algo súper especial que no existe para poder administrar o gestionar, ¿no? Entonces, lo que tendríamos que hacer allí es administrar los contratos que ya existen con los proveedores de servicio que tuvo Azteca, porque Azteca tercerizó los servicios, ¿no? La operación y mantenimiento de la fibra, toda la planta externa, eso lo tercerizó Azteca, subcontrató. Entonces, esa empresa que le dio servicio u otras podrían hacerse cargo de esta parte, de este componente, ¿no? Y otros componentes como componente de seguridad y todos los restantes para completar la operación de mantenimiento. Se puede gestionar. Y la segunda pregunta es, ¿por qué no se hizo lo del costo cero antes? Ese es un tema político. No hubo la decisión política, ¿ya? Y se lo puedo explicar de esta manera. La ley está desde el 2012 y la ley es clarísima. Yo lo he leído, ustedes lo pueden volver a leer. Es clarísimo, ¿no? Y también, de acuerdo al contrato y a las normas, se preveía de que el uso de la red dorsal prácticamente iba a ser cero. No es que alguien dice, no, pero no podíamos pensar que iba a ir a ocurrir a futuro, que se iba a desarrollar 4G, que iban a venir otros operadores, y entonces, por esa razón, la red dorsal pues ya no tiene razón de ser, pero nadie podía saber a futuro qué iba a pasar. No es correcto. Desde el comienzo, con el contrato, ¿no? Y la normativa y las condiciones de la APP, ya se podía ver o prever que prácticamente no se iba a utilizar la red dorsal, ¿no? Pero el Estado igual iba a cumplir con su compromiso de pagar toda la operación y mantenimiento, ¿no? Entonces, si antes se fijaba costo cero, la pregunta es, ¿eso iba a afectar la operación en mantenimiento de la red dorsal? ¿Se iba a caer la red dorsal? No, porque el Estado ya estaba pagando todo.
Se use o no se use, el Estado ya le pagaba todo a Azteca. ¿Sí se pudo hacer? Sí se pudo hacer. Probablemente desde un comienzo, decir costo cero hubiera generado reacción de algunos especialistas. Yo soy respetuoso de las opiniones, ¿no? Y de repente ya no hubiera sido costo cero. En algún momento yo lo planteé en una conferencia en el Colegio de Ingenieros en 2016. Dije, $1 para la red dorsal. Y yo les pregunto, si se hubiera fijado en 2016 o 17 $1 para el Estado en la red dorsal, ¿se hubiera caído la red dorsal? ¿Hubiéramos perjudicado a Azteca? En absoluto. Siempre se pudo hacer, en mi opinión. Ok. A ver, vamos a leer la siguiente pregunta porque hay varias preguntas, pero más o menos hablan igual del costo cero, ¿no? De la tarifa. A ver, hay otra pregunta. Dice, trabajo en el MINSA, el ingeniero Jimmy, trabajo en el MINSA y estamos buscando integrantes centrales telefónicas por medio de la red nacional. ¿Por quién podríamos coordinar? Bueno, eso en realidad la pregunta, vamos a decir, tiene que centrarse no tanto en el tema de centrales telefónicas, que es la necesidad final, sino en la conectividad, ¿no? Las centrales telefónicas demandan poca capacidad y ese servicio de conexión de centrales telefónicas se puede hacer a través de las redes existentes, ¿no? Cuando hablamos y también lo pueden hacer a través de la red dorsal. Entonces, si el MINSA quiere conectividad a través de la red dorsal, ¿no? Lo que tiene que hacer el MINSA es contactar con cualquier operador de telecomunicaciones que ya tenga conexión a la red dorsal. ¿Y cuántos tienen? Son varios operadores, ¿no? No quiero hacer publicidad, pero por citar un ejemplo, Claro tiene conexión a la red dorsal, ¿no? Vitel tiene conexión a la red dorsal. El mismo Telefónica tiene conexión a la red dorsal. Y empresas pequeñas ya tienen conexión a la red dorsal. ¿Por qué cito estos ejemplos? Porque los que ya tienen conexión a la red dorsal, ya se reducen los tiempos para poder dar un servicio. Un operador pequeño, nuevo, primero tiene que solicitar conexión digamos, al que se va a hacer cargo la red dorsal, que en este caso es Pronatel, realizar algunos gastos para conectarse, etcétera, ¿no? Pero los que ya tienen conexión ya pueden brindar servicio. Entonces el MINSA tranquilamente podría solicitar a las empresas que he mencionado, las empresas grandes u otras, que le coticen, ¿no? ¿Cuál sería el costo de conectividad haciendo uso de esta disposición que establece costo cero por el transporte en la red dorsal? Y ya, no habría Ok. más. Sí, dice el señor Edgar Cornejo, ¿cómo masificamos el uso del Internet en las zonas rurales? Ah, esa es muy buena pregunta. Miren, actualmente, yo les puedo decir que conozco bastante bien el país y las redes porque he trabajado muchos años en ello. Y miren, si nosotros ubicamos un nodo de la red dorsal que está en una capital de provincia, nosotros tendemos a pensar en general que si es capital de provincia ya no es rural, o todo lo que está en el distrito de la capital de provincia no es rural. Pero no es cierto. Nosotros tenemos un país muy accidentado, ¿no? Y de repente tenemos la capital de provincia, pero a 5 kilómetros ya es rural. ¿Por qué? Porque hay una montaña, hay quebradas, hay accidentes, y a 5 kilómetros, por ejemplo, ya no hay conectividad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Alguien tiene que dar esa conectividad, pero tendemos a pensar que solamente los operadores grandes son los capaces de dar conectividad o solución a estas zonas rurales. Y no es cierto. Tenemos los operadores pequeños, los operadores de cable. Hay como 400 registros de operadores de televisión por cable que desarrollan redes de fibra óptica, ¿no? Entonces, cualquiera de esos operadores tranquilamente se puede conectar a los nodos de la red dorsal y dar servicio a zonas rurales, ¿no? Y atender. Eso es un mecanismo.
incluso conectándose directamente a la red dorsal. Pero también se pueden conectar a las redes de transporte regionales. Yo veo que si nosotros mejoramos nuestra normativa, vamos a tener mayores posibilidades de solucionar la conectividad rural. A ver, el señor Carlos Guerra. Buenas noches, excelente presentación. Como Colegio de Ingenieros, ¿qué recomendación nos pueden dar para hacer realidad el costo cero y recomendar un cambio en la decisión política? Gracias. Sí, para hacer realidad el costo cero, lo que yo diría, mi recomendación es promover la asesoría del Colegio de Ingenieros, del capítulo de Ingeniería Electrónica, a las entidades del Estado. Muchas entidades del Estado desconocen la realidad de nuestras telecomunicaciones, desconocen la normativa. Entonces, como desconocen, no pueden hacer uso de estos beneficios, ¿no? Por ejemplo, yo les puedo citar un caso, ¿no? Por decir, SUNAR, ¿no? Todos los registros que maneja SUNAR a nivel nacional, tiene sedes, me parece, 16 sedes a nivel nacional, y ellos tienen conectividad a través de redes de muy baja capacidad. Entonces, el Colegio de Ingenieros puede asesorarlos, ¿no? Y puede plantearles soluciones que les permita incrementar significativamente la capacidad y además ayudarlos en lo que es todo este proceso de solución, haciendo uso del costo cero en la red de transporte red dorsal. Y también el Colegio de Ingenieros debe promover, debe de alguna manera liderar propuestas al Viceministerio de Comunicaciones, ¿no? Las que hemos comentado, podrían ser. A ver, dice, el señor Félix Castillo. ¿Por qué no se desarrolla una política de infraestructura para alentar y ayudar al sector privado a invertir en nuevas redes y el plan de transferencia digital? O sea, dice, ¿por qué no se desarrolla una política de infraestructura para ayudar al sector privado? ¿Sí? Pero en realidad sí la hay, no es eficiente. ¿Cómo es que la hay? Es que el Estado financia redes de infraestructura. O sea, los proyectos regionales es un ejemplo. ¿Quién maneja un proyecto regional? Es una empresa privada, ¿no? Entonces el Estado ha comprometido 1.808 millones de dólares para proyectos regionales. ¿A quién está ayudando ahí? Son a los operadores privados, ¿no? Cuando el Estado hace concursos públicos, ¿no? Y en concursos públicos, por ejemplo, concursa el espectro radioeléctrico, ¿no? ¿A quién está de alguna manera apoyando? Esa es la empresa privada. Cuando el Estado dice, ya, no les voy a cobrar, pero les voy a dar ciertos compromisos de inversión, esos mecanismos son mecanismos que fomentan la inversión privada, ¿no? La prueba es que los operadores desarrollan infraestructura. No desarrollan por casualidad, sino es porque el Estado lo ha fomentado. Sí lo hay. No es eficiente, tiene que mejorarse, pero sí hay, digamos, ese fomento. Ok, ingeniero, sí, hay bastantes preguntas. Bueno, el último se pasará, a ver, esa es una de las últimas preguntas para dar pase a los siguientes señores. ¿Qué pasaría si se corta la fibra, la troncal? Todos se quedarían sin servicio, la red dorsal tiene de redundancia. Eso será en anillo. Pronatel se encargaría del soporte ante cortes de fibra o los operadores. Ya, la red dorsal es una red redundante. Existen 5 anillos en la red, ¿no? Entonces eso le da bastante confiabilidad en los casos incluso donde ha habido pues algún tipo de sismo o desastre natural. La red dorsal se ha mantenido por la redundancia. En los casos que haya corte de fibra, quien se hace cargo es la empresa que brinda este servicio, ¿no? Este servicio que normalmente es tercerizado. Y esta empresa está obligada por contrato a responder dentro de los tiempos que establece el contrato y reparar
la falla. O sea, no es directamente la entidad, no es que los ingenieros de Pronatel o un funcionario se va a hacer cargo de reparar, sino más bien es la empresa encargada que está siendo contratada, ¿no? Ujú. Ok, ingeniero. Bueno, esta noche también quiero agradecer a los directivos que nos acompañan, el ingeniero Edson Segarra, el ingeniero Félix Santa Cruz, la ingeniera Doris Abad, el ingeniero Jorge Luis Robles. También estaré dando pase ahorita a la señorita Jenny Valdivia, quien nos brindará algunos alcances acerca del curso de hoy. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Bueno, solo para decir a todos los participantes que es importante que se registren en el link de asistencia que he pasado por el chat del Zoom, porque si están interesados en obtener el certificado, es importante que su registro esté en esa asistencia. Eso sería todo. Ok, Jenny, muchas gracias. A continuación, las palabras del ingeniero Francisco Madrid, presidente del ingeniero del capítulo electrónica del Consejo Departamental de Lima. Bueno, muchas gracias a los presentes. Ingeniero Carlos Sotelo, agradecerle su valiosa participación. Creo que es muy importante este tema que usted ha tratado, la participación del colegio, del Estado, de la empresa, a que todos los usuarios son los que deben tener esas políticas, la red dorsal, la RENACE y la RENIE, que están vinculados al desarrollo de transformación digital que necesita el país, ¿no? Agradecemos de una manera especial. A la vez también quiero agradecer al Comité Especializado de Conectividad y Banda Ancha, que inicia sus actividades. Están conformados por más de 26 ingenieros, ¿no?, colegiados, las cuales tiene como directiva, como grupo de coordinación, al ingeniero Carlos Sotelo, Wilber Chávez, Jesús Vilches, Edgar Velarde, Jorge Robles, Carlos Guerra, y también como asesor al ingeniero Carlos Caballero, ¿no?, que es experto en satélites también, ¿no? Entonces, bienvenido, están iniciando sus actividades, ¿no? Y nosotros queremos de alguna forma invitarlo a todos los colegas para que puedan seguir participando de los diferentes eventos. Todavía nosotros nos estamos instalando en el nuevo local para información, todavía estamos en ese proceso, ¿no? Todo está virtual con esta pandemia. Queremos de alguna forma poder invitarlos a las actividades de los comités. Posteriormente vamos a invitarlos también, como lo habíamos dicho, al tema de la semana electrónica que se viene en el mes de mayo, y posteriormente una serie de actividades que vamos a hacer con las universidades, formar el Centro de Innovación, y Gestión Tecnológica, que lo vamos a implementar conjuntamente con varias universidades, y invitarlos a forma activa a todas las tareas que tenemos, ¿no?, como capítulo, y nuevamente reiterarle el agradecimiento a nuestro expositor, el ingeniero Carlos Sotelo, que ya está iniciando las labores del Comité Especializado de Conectividad y Banda Ancha, ¿no?, para poder desarrollar justamente esas inquietudes que él ha planteado en su presentación, ¿no? Y dentro de la participación es darle las propuestas a los políticos para que puedan, a través del sustento técnico, puedan viabilizar en beneficio de la sociedad digital, que es lo que necesita el país en estos momentos, ¿no? Entonces, agradecer a todos los presentes, y bueno, Carlos, no sé si hay una despedida un poco a los ingenieros que están aquí, son miembros de tu comité, también que han venido a escucharte. Sí, en realidad, pues, a todos los miembros del comité, el mensaje es, trabajemos, pongámosle el mayor esfuerzo para contribuir a mejorar las telecomunicaciones en el país, ¿no? Por otro lado, también algunos de los miembros del comité son docentes universitarios, ¿no? Sabemos que la formación de los profesionales es fundamental, más aún en sectores tan competitivos como es el sector comunicaciones, donde la formación tiene que ser una formación integral, no solamente en temas académicos, tecnológicos, sino también en temas humanos, ¿no? En temas de valores, en competencias que nos permitan tener una
mejor relación con nuestros semejantes, ¿no? Yo creo que ese es un punto fundamental que es importante siempre destacar y que el Colegio de Ingenieros, el capítulo de electrónica, tiene que considerar también dentro de sus agremiados. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Carlos, y damos el pase a la señorita que va a hacer a Rosario, que va a hacer algunos anuncios para las futuras actividades que vamos a desarrollar. Adelante, Rosario. A ver. Gracias, ingeniero Francisco. Muchas gracias, ingeniero Carlos Sotelo, por su excelente presentación. A continuación, estaré invitando también para las siguientes conferencias magistrales que se van a dictar el 3 de febrero, titulado Bolide, Tecnología de Seguridad y Tecnología de Seguridad e Inteligencia Artificial y PAC 2.0. Se dictará el 3 de febrero. Luego tenemos una conferencia magistral, Rol de la Ingeniería en los Pilares del Gobierno Digital en el diseño de soluciones y servicios eficientes para el desarrollo del Perú. Se dictará el 31 de enero. Por favor, pueden inscribirse con la señorita Valdivia. Muchas gracias, muy buenas noches con todos. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias por su Gracias. participación. Muy buenas noches. Buenas noches.